¿Alguna vez has dudado por momentos si algo lo imaginaste o sucedió en la realidad? Es decir, dudas de si lo que percibes es realidad o no. Si es así, queda a charlar con nosotros sobre este interesante tema. Lo ominoso es un término utilizado por Freud para referirse a un fenómeno psíquico que teorizó para comprender un sentimiento de extrañeza ante circunstancias o situaciones inexplicables por la razón y que tienden a explicarse a través de fenómenos paranormales, magia, etc. Esto porque no tienen una explicación racional clara, ya que es dependiente de la subjetividad de la persona que lo vivencia. Lo ominoso es una sensación que se despierta ante ciertas vivencias subjetivas y, de acuerdo a Freud, tienen una relación con el inconsciente de la persona que los vivencia, sea por una forma de funcionamiento del momento o por contenidos inconscientes que se manifiestan de esta forma. En la sensación de déjà vu, en la extrañeza que puede llegar a asustar y que desafía la diferencia entre la realidad y la fantasía en el sujeto. Sin embargo, a mí me gustaría que esto nos lo expliquen nuestros queridos invitados a más profundidad. Pero si en algún momento tú, persona que nos escuchas de aquel lado, has llegado a sentir una sensación así o has dudado de si lo que has percibido en algún momento es real o no, quédate a escuchar qué es lo que pudiste haber experimentado y por qué. Comenzamos por donde quieran, queridos Juana e Isabel. Primero las damas. ¿Te parece, Isa? Ah, sí, está bien. Bueno, una de las definiciones que encontré o que me ha gustado mucho cuando hemos estudiado esto del ominoso y desde el texto de Freud fue que es aquello eh, que debiendo permanecer oculto sale a la luz, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, ominoso se usa también como sinónimo de siniestro, de acuerdo a, dependiendo de la traducción que hayamos estudiado de este texto de Freud. Eh, y entonces eso me llamaba mucho la atención, que tiene que ver con lo oculto, con lo que consciente o inconscientemente se prefiere tener escondido, pero también viene de un término en alemán que no me pidan que se lo siga porque me ha costado mucho trabajo, pero que quiere decir que tiene un significado doble, ¿no? O contradictorio, que quiere decir algo tanto familiar como extraño. Entonces, estas preguntas que hacía Sandra ahorita al inicio, si has tenido estas sensaciones extrañas, generalmente vienen de algo como muy conocido, ¿no? Como esas sensaciones de yo ya estuve aquí, pero no era aquí, pero sí era yo, pero al mismo tiempo no era yo. Como lo confuso pensaba yo que resulta ser que algo tan familiar de repente nos resulte desconocido o viceversa, que algo que según nosotros es muy desconocido, de repente nos caiga un 20 y se nos haga muy familiar, ¿no? En algo que quizá es tan cotidiano y tan normalizado y luego irrumpe, dicen los teóricos, irrumpe lo traumático, ¿no? O sea, algo que para mí venía siendo tan común, eh, se convierte en traumático. Pensaba yo, por ejemplo, en la gente que vive en ámbitos de violencia, bueno, que ahorita en nuestra situación actual todos vivimos en un ámbito de violencia, pero cómo viene siendo tan normalizado esta parte que de repente por la terapia o por alguna situación de la experiencia nos damos cuenta que eso que creíamos normal eh, puede ser muy violento, precisamente, y entonces ahí viene como una herida o como un daño, ¿no? Bueno, yo hasta aquí voy dejando, no sé, Juan, y vamos retomando después. Sí, fíjense que a mí me encanta Freud en este artículo porque hubo un movimiento en la literatura que se llamó el vanguardismo. Y en ese lapso es donde yo ubicaría este texto de lo ominoso. Y el vanguardismo tenía por objetivo criticar lo establecido.
Y ahorita que tú decías esto de cuestionarme, ¿esto que estoy viviendo es mío o no es mío? ¿Es real o no es real? ¿Es imaginario o qué onda? Lo que está haciendo es que Freud es maravilloso porque se está cuestionando a sí mismo sobre lo planteado. El tema de lo ominoso surge justo después de la primera tópica, entre la primera y la segunda tópica. Entonces, con este planteamiento, Freud está poniendo en evidencia que cuestionándose, por un lado, lo que había estado pensando en torno a la represión. Entonces, hay algo que se reprime, deseos que no están permitidos y los tenemos que reprimir. En la teoría de la angustia y en la estructura mental, toda la primera tópica del inconsciente, preconsciente, consciente. Ahí, justo después de esto, él como que ya se está lanzando a la segunda tópica y a la segunda teoría de la angustia. Cuando empieza, lo que está diciendo en lo ominoso nos está apuntando hacia allá. Porque empieza a plantear todos los vasallajes del yo y todo el poder del inconsciente, del ello y del super yo. Pero a mí lo que se me hace magistral es este recurso que toma de la filosofía con Schelling y con la literatura, ¿no? Como con estas novelas. Del hombre de arena. Del hombre de arena y los elixirs del diablo. Entonces ahí esas dos maneras, estos dos textos que recupera son maravillosos porque en el primero, en el hombre de arena, este hombre que le saca los ojos al niño, es todas las angustias de castración. Entonces hasta ahí está el primer planteamiento y después con los elixirs del diablo ya es todo el cuerpo, el tema del doble. Entonces, esta doble personalidad o esta sensación de un doble. Y esto es genial porque en el fondo a mí me parece que lo que está tratando también de explicar es cómo en la vida hemos tenido que echar mano de lo que podamos con tal de defendernos. ¿Defendernos de qué? De la angustia de muerte. Defendernos de que me voy a morir o de que está la muerte. Pero también confirmar que aunque me muera, hay algo de mí que no va a morir. El doble, por ejemplo, todo el tema de las religiones, cuando implementan el asunto de la inmortalidad o el tema del alma, todo este asunto de que es el cuerpo el que muere, pero el alma no va a morir. Como ahí hay si una fueran ilusión. Dos partes, ¿no? Exactamente. Ahí está el doble, ¿no? El alma es mi doble, entonces, si mi cuerpo se muere o el cuerpo de un ser querido muere, entonces el alma va a seguir viviendo. Entonces, esa dificultad para soportar que quién sabe qué va a pasar. La incertidumbre, lo desconocido, lo no representado, ¿no? Muy angustiante.